No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Hola a todos y todas, bienvenidos a un capítulo más de Para Ayer, programa que realizamos en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta, donde conversamos con distintas personas respecto de su historia, también sus conocimientos, su mirada, la vivienda, el barrio, la ciudad y finalmente la convivencia que estamos teniendo hoy día. Soy Sebastián Bowen y el día de hoy tenemos un capítulo especial. ¿Por qué? Porque, como ustedes ya sabrán, todos los años realizamos desde Déficit Cero un encuentro por la vivienda y la ciudad. En esta ocasión, este año 2024, el encuentro se ha titulado De la crisis a la oportunidad. Y hemos invitado a este encuentro a Javier Burón, especialista en políticas de acceso a la vivienda, español. Y hemos tenido el placer de poder invitar a Javier también a este programa, a Para Ayer. Así que, Javier, muy bienvenido a esta conversa. Muy bien hallado, Sebastián, y es un gusto estar aquí con vosotros. Voy a hacer un breve resumen ya de quién eres, Javier, para las personas que nos están escuchando y que no te conocen. A ver, Javier nace en Basauri, estoy en lo correcto, localidad y municipio de la provincia de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco, al norte de España. Actualmente gerente de Nasuvinsa, la empresa pública de suelo, vivienda y cohesión social del gobierno de Navarra. Él es licenciado en Derecho, con especialidad en Economía y un máster en Asesoría Fiscal de la Universidad de Deusto. Fue gerente de vivienda de Barcelona entre los años 2015 y 2023, de hecho con la alcaldesa Ada Colau en aquella oportunidad, y viceconsejero de vivienda y director de planificación del gobierno vasco entre el 2003 y 2009. Por lo tanto, tiene una vasta experiencia en materia de vivienda y sobre todo de vivienda asequible, ¿verdad? En distintas modalidades. Se declara a sí mismo como un viviendista, ya vamos a conversar de eso. Y quería partir esta conversación preguntándote dónde tú naces, en la provincia de Vizcaya. ¿Cómo fue ese momento digamos, esos primeros años, el barrio donde naciste? ¿Cómo eso te fue forjando finalmente también en tu decisión y tu vocación de dedicarte a la vivienda? Muy buena pregunta, que nunca me había hecho yo expresamente. Mira, qué bueno, eso es lo que más nos gusta. Yo nazco en un municipio colindante a Bilbao. Bilbao tiene casi 400.000 habitantes, pero todo el área metropolitana, que son 21 municipios, son de facto la misma ciudad, las dos orillas del río. Bilbao es como la cabecera. Y mi municipio era y es un municipio de inmigrantes, un municipio que creció mucho de ser muy pequeñito en 1950, muy pequeñito, menos de 1.000 habitantes, a superar los 50.000 habitantes en los años 70-80, que es cuando yo estaba recién nacido y era un niño. Y supongo que, mira, inconscientemente, qué retos tenía la generación de mis padres, que no sé qué paralelismos puede tener esto con Chile, pero era gente muy preocupada, los míos desde luego, pero en general muchos de ellos, muy preocupados por la educación de sus hijos, porque hiciesen una carrera universitaria, porque se pertrechasen desde el punto de vista intelectual y profesional, con la creencia de que eso era un pasaporte a un mejor tipo de vida. Mis padres, y sobre todo la generación de mis abuelos, eran gente que en general no eran propietarios, eran inquilinos, especialmente en la ciudad. Y en España se produce un éxodo del campo a la ciudad muy fuerte en los años 60, un crecimiento de la renta, una industrialización del país, una apertura al exterior. Entonces mis padres son parte de esa generación que hizo muchos de esos tránsitos, que hicieron muchos sacrificios y que pusieron muchas esperanzas en que sus hijos iban a vivir mejor. Yo creo que sustancialmente mi generación ha vivido mejor que mis padres, ha tenido acceso desde luego a muchas más posibilidades culturales, intelectuales, hemos viajado, hablamos algún idioma, pero esa alegría que tenía la generación de mis padres de las cosas van a mejor y a mis hijos les dejaremos una buena herencia. Yo estoy empotrado entre boomers y millennials, somos la generación X, y yo esa alegría no la veo. Y supongo que a mí inconscientemente el nacer en una familia de cristianos de base, de gente muy preocupada por la comunidad, por el esfuerzo, por la formación, sí, supongo que eso me llevaría a pensar en términos de justicia social, de cómo utilizar los recursos
profesionales y culturales que tienes en beneficio de la comunidad. Siempre tuve una cierta vocación de servicio público y la vivienda fue surgiendo por el camino. No creo que fuese elegida, pero ahora, siguiendo tu pregunta, Sebastián, igual resulta que inconscientemente sí que había cosas ahí, de por qué yo acabé siendo viviendista habiendo nacido en un municipio de aluvión de inmigrantes que tenían muchos problemas de vivienda, ahora en buena medida solucionados, y cómo mi infancia pues ha podido jugar algún papel en mi vida adulta, sí. Y muy interesante lo que mencionabas también de la generación actual y esta alegría, ¿cierto? O tal vez se puede vincular también algo con la esperanza, una generación que a veces le puede costar más encontrar espacios de esperanza. Y cuando miramos el aspecto habitacional, nos ayuda a nosotros en Chile darnos cuenta, nos ayuda porque nos ayuda a tomar perspectiva, que no es una crisis habitacional que estamos viviendo solamente en nuestro país, es una crisis global. Entonces, en tu rol, que te ha tocado estar vinculado, desde España, de distintos estados justamente ahí, pero también en contacto con otros países en Europa, ¿qué es lo que está pasando en el mundo con esto? ¿Por qué se da que en esta última década ha explotado de alguna manera una crisis de acceso a la vivienda en muchos países al mismo tiempo? Yo, por decirlo corto y claro, y después desarrollamos, pero yo lo que creo es que hay un crecimiento de la desigualdad en Occidente y que una parte de esa desigualdad, que significa que hay una cierta gente con unas posiciones económicas muy preponderantes y que van creciendo en riqueza, parte de esa riqueza se coloca en inmuebles. Y dentro de hay una liga con diferentes divisiones, etcétera, pero las ciudades atractivas, bollantes y seguras de Occidente tienen ladrillitos prime, que son ladrillitos apetecibles. Eso genera una presión. Yo, por ejemplo, como europeo, como español, que no viví la autarquía, pero mis padres sí, vivieron en un país cerrado. Yo ya viví un país abierto a la Comunidad Económica Europea, etcétera. Y después de adulto he vivido un mundo globalizado, con flujos por todos los lados. Hemos pasado de sistemas muy fragmentados, con pocos niveles de penetración o de interrelación, a que el capitalismo global es capaz de invertir en cualquier lugar del planeta. Yo no demonizo a nadie tampoco, O sea, no hago un juicio moral de ello, pero lo que digo es que hay una concentración de la riqueza importante en ciertos grupos sociales, que además ha habido un proceso post-Thatcher y post-Reagan de reducir mucho la carga fiscal sobre estas personas. Entonces acumulan riqueza, no pagan impuestos o pagan muy pocos impuestos, y hay pocos bienes tan deseables para poder conservar e incluso incrementar valor como los inmuebles en ciudades globales, ciudades seguras, ciudades atractivas, ciudades interesantes. Entonces, sí, es un problema global, y lo que pasa es que el problema se expresa de muy diferentes maneras en función del lugar. Yo, y en esto soy un privilegiado, yo por el trabajo que realicé primero en el gobierno vasco, después en la ciudad de Barcelona y ahora con el gobierno de Navarra, he tenido posibilidad de conocer a muchos interlocutores, a muchos colegas del resto de Europa. Por ejemplo, Barcelona creo que todavía a día de hoy sigue siendo la vicepresidenta del grupo de trabajo de vivienda de la red Eurocities, que agrupa las ciudades de más de 250.000 habitantes de la Unión Europea. Y hemos tenido mucho acceso a Viena, a Ámsterdam, a Berlín, a París, a toda Escandinavia, buenas relaciones con el Reino Unido, un convenio especial de colaboración con Nueva York y mucha relación con las grandes ciudades de América Latina por razones obvias. Y lo que uno ve es que los problemas pueden ser distintos, pero el nivel de gravedad del problema es relevante. ¿Por qué? Básicamente porque hay algunos sitios donde el Estado nunca estuvo y hay otros donde estuvo y se ha retirado. Y todos tienen ciertos niveles de problemas, pero, y por no poner un ejemplo de América Latina, por utilizar un ejemplo europeo puro y duro, en España la mayor parte de las ciudades tienen un 1,5%, un 2% de vivienda en manos de las administraciones o de entidades sin ánimo de lucro. Es una parte residual. Es 2%, vamos a decir 2%. 2% no de mercado, 98% mercado. Nuestras colegas de Viena, son todas mujeres, las mujeres con las que nos hemos relacionado. Nuestras colegas de Viena, claro, están en una situación en la que el 66% de la vivienda no es de mercado y el 33% sí. ¿Por qué? Pues porque la ciudad de Viena y también el Estado austriaco durante mucho tiempo han invertido un dinero para generar, primero, un sistema público de arriendo,
un arriendo público solvente, bien trabajado, no solo para gente en exclusión social o no solo para gente de rentas bajas. Si un tercio de la población de Viena, que es una ciudad muy rica, vive de arriendo público, es evidente que no solo estamos hablando de gente en riesgo de exclusión social o gente con problemas. Hay sectores medios. Ahí hay clases medias, ahí hay profesionales y hay gente que con naturalidad ha ido viviendo allí sin que eso signifique ningún tipo de sesgo. Y después otro tercio de la ciudad vive en viviendas que son propiedades de un tipo de entidad que creo que ni ustedes en Chile tienen, ni nosotros en España tenemos, aunque está empezando a haber algunos experimentos piloto interesantes, pero son empresas privadas que solo trabajan con la administración, que solo producen vivienda en arriendo asequible, no social, arriendo asequible, o algún tipo de tenencia que permita la propiedad pública del suelo y la tenencia a largo plazo del usuario. Pero en cualquier caso, con esas viviendas no se va al mercado y no se acaban pagando precios de mercado. Y esta gente gestiona otro tercio. Entonces, uno dice, la diferencia entre una ciudad con 2% de vivienda no de mercado y un 98% de vivienda de mercado y una que es 66% de vivienda no de mercado y 33%. Las diferencias son evidentes. Un ejemplo muy claro. El precio de un metro cuadrado de alquiler en Viena, el precio medio de la ciudad, de esos tres sectores, del sector público, del público privado y del privado puro y duro. El precio medio son 8 euros el metro cuadrado. Ese es el precio de la vivienda protegida, o sea, de la vivienda de arriendo pública. En España. Su vivienda de mercado, su vivienda de precio medio de mercado, es nuestra vivienda protegida, que no es exactamente la vivienda social, sería una vivienda asequible, una vivienda para clases medias, porque es una vivienda regulada. Bueno, todos estamos, y podríamos seguir poniendo ejemplos. Pues en Francia hay un sistema de intervención muy potente que son las HLMs, que son también este tipo de proveedores públicos o público-privados. Alemania tiene una tradición de acuerdos entre los arrendadores privados y el Estado que a cambio de subvenciones se rebajan los precios. Hay muchos sistemas diferentes, pero yo creo que hay dos pautas que son comunes. Una, que los que tenemos una actuación muy débil del Estado en vivienda, tradicionalmente débil, lo estamos pasando peor, y que los que tienen un sistema muy consolidado también están pasando por dificultades y también están mirando a formas de innovar, formas de trabajar apegadas al barrio, apegadas a las comunidades, apegadas a movimientos de base. O sea que hay un proceso a hacer de dialéctica entre sistemas más maduros y sistemas emergentes muy interesante. Estamos conversando con Javier Burón, experto en políticas habitacionales de acceso a la vivienda de España, actualmente trabajando en el gobierno de Navarra. Y tú mencionabas medidas en materia de arriendo, ¿verdad? Y como tú has de saber, hemos estado últimamente en Chile con una amplia discusión respecto del tema del arriendo, la vivienda en propiedad. En general, Chile es un país que tiene una estructura muy fuerte hacia la vivienda en propiedad. Es un país de muchos propietarios, de hecho, sin ir más lejos, con una política habitacional en su historia de las últimas 3 décadas muy orientada también, sobre todo, a los sectores más vulnerables a poder acceder a una vivienda en propiedad. Y por lo tanto, muchas veces también la temática del arriendo surge como una suerte de amenaza, como, bueno, ahora vamos a perder entonces esta política en propiedad. Sobre todo esto en un país con un sistema de protección social muchas veces más bien débil, por lo tanto, asociado a la vivienda hay temáticas como las pensiones, ¿cierto? Como un activo, como lo que le voy a dejar a mis hijos, una serie de elementos de ese tipo. Por lo tanto, ¿cómo comprender en ese sentido el arriendo en un contexto como el que te estoy explicando en Chile? Donde efectivamente hace una historia y una esperanza hacia el futuro de poder acceder más bien a la propiedad de la vivienda, entendiendo que eso es tener algo que es propio y que lo cual puedo yo disponer, etc. No me atrevo a hacer ningún tipo de afirmación en relación a qué es pertinente o no en Chile. No conozco el país, no conozco. He ido leyendo cosas y tengo colegas, pero no en absoluto puedo emitir una opinión de qué es pertinente en Chile. Sí que puedo hacer una reflexión sobre el debate que se ha tenido en España estos últimos años, que es un debate muy interesante porque yo llevo unos 20 años ya más o menos en el sector público de la vivienda y he trabajado para 3 administraciones distintas, con varios partidos diferentes, generalmente de izquierdas, pero con partidos diferentes. Y hace 20 años, que éramos la gente que estábamos en el gobierno vasco en vivienda, pues un grupo de treintañeros alocados, era como, pues no sé si en el resto de Europa una parte de lo que se hace es en alquiler, porque aquí no, te miraban raro.
O sea, la vivienda protegida, la vivienda de interés social, que es la denominación más habitual en América Latina, generalmente en España fue para la venta. Y pasados unos años se convertía en una vivienda de mercado. Ese era el modelo central. Igual no es tanto un asunto de o una cosa o la otra, sino de una cosa y la otra y otras. Porque no es un mundo binario. No solo hay o propiedad plena o arriendo. En España se están ahora mismo experimentando, y hay cosas muy interesantes en el resto de Europa y Occidente. Pongo por ejemplo, casos en los que la administración conserva la propiedad pública del suelo, y esto es una capacidad, un poder muy importante, pero cede el uso de ese suelo durante una serie de años, generalmente un periodo largo, tantos como 75, para que un tercero, que ha sido elegido a través de un procedimiento abierto, haga con ese suelo un proyecto de vivienda no de mercado, de vivienda no especulativa, de acuerdo con la administración. Bueno, pues el derecho de superficie, que no es precisamente una creación ni nueva ni anglosajona, es derecho romano puro y duro, pues también se puede utilizar. Hay gente que quiere importar en el continente las propiedades temporales y las propiedades parciales, las propiedades compartidas del mundo anglosajón. Está todo el mundo de las cooperativas en cesión de uso, que los dos modelos históricos además que más se estudian y que se intentan emular después en el continente, uno es el holandés, pero el otro es el uruguayo, que es un sistema que tampoco es tan lejano a ustedes en Chile, al menos físicamente es más cercano que a España. Entonces, el asunto no es tanto o una cosa o la otra, sino el que haya instrumentos distintos, tanto desde el mercado como desde la administración pública y en el trabajo con entidades sin ánimo de lucro, para que se ofrezcan soluciones diferentes a situaciones diferentes. Claro, si uno pretende vender, con todo el respeto, con todo el respeto a Chile y al gobierno actual y al Plan Estratégico de Vivienda 2022-2025. Si uno intenta decir que quiere hacer 260.000 nuevas viviendas y 20.000 en arriendo, y el arriendo será básicamente solo para propósitos sociales, está diciendo dos cosas. Insisto, lejos de mí la voluntad de criticar. Está diciendo que la apuesta por el arriendo es menor. Bien, lo puedo entender, es un proyecto piloto, se intenta de introducir y hay que ir viendo cómo evoluciona, pero si dices que el arriendo solo es para gente en situación socioeconómica compleja, estás adjetivando ese régimen de acceso a la vivienda de una manera que no lo va a hacer atractivo. ¿Cómo se manejan en esto algunos políticos y políticas españoles? Yo creo que con bastante cabeza. Pues dicen, no, mire, en nuestro caso no diríamos arriendo social, diríamos alquiler de vivienda protegida, pero es lo mismo. Pues sí, en algunos casos es para personas en riesgo de exclusión social, en otros casos es para jóvenes que están acabando sus estudios y empezando su vida profesional, y en otro caso es para trabajadores clave, que en las ciudades los necesitan para que funcionen. Entonces, pero esto que estoy diciendo del alquiler lo podríamos decir también de algunas formas de propiedad compartida entre la administración pública y el usuario privado, o de todos estos sistemas de cooperativas en cesión de uso o derecho de superficie. Si se utilizan las técnicas para varios grupos sociales y lo que se da la impresión es de que un conjunto de instrumentos puede servir para diferentes situaciones, no hay esa segregación socioespacial, no hay esa adjetivación negativa. Entonces, si yo estuviese en una posición de recomendarle algo al gobierno chileno, lejos de mí esa tentación, lo que le diría es: está bien que sean 20.000 objetivos de 260.000, porque uno quiere introducirlo, pero sería bueno abrirlo al mayor número posible de colectivos, municipios grandes, municipios pequeños, zonas bajo mucha presión, zonas un poco más rurales, gente más joven, gente mayor, que por lo menos en España es un problema cada vez más serio, y tratar de que ese arriendo tenga una música más diversa y que no solo se identifique con algún tipo de colectivo, porque eso después lo que provoca, y lo está provocando en España, no lo diré de Chile, está provocando la reacción de los liderazgos políticos locales que dicen, no, yo de ese tipo de vivienda no quiero más. Qué importante el postulado que tú haces, que no es un o, ¿verdad? No es o arriendo o vivienda en propiedad, sino y de muchos otros elementos. Sobre todo es importante porque puede ser también entendido eso como una sinergia entre ambas vías, por decirlo así. Es decir, cuando también la vivienda en arriendo puede ser algo que fortalezca la vivienda en propiedad. Por ejemplo, en los casos que mencionas, donde muchas familias están en una suerte de transición etaria, transición de ciudad, familias jóvenes profesionales, por ejemplo, que probablemente pueden tener más movilidad el día de mañana o que el día de mañana van a querer una vivienda de distinto tipo.
hogares unipersonales, ha crecido mucho acá en Chile también ese fenómeno, no sé cómo es en España. También fuerte. Por lo tanto, puede ser un elemento sinérgico, o sea, que ambas medidas se complementen y al final se potencian. Y en eso hay un punto que te quería preguntar, porque tú hoy día estás dirigiendo, gerente, si no me equivoco, de Nasuvinsa, que es la empresa pública, ¿cierto?, para administración de suelo, vivienda del gobierno de Navarra. Hace poco en Chile se ha celebrado de manera bastante transversal un posible acuerdo que se va a hacer justamente entre Codelco, empresa minera pública, y SQM, ¿ya?, empresa privada, para justamente poder explotar el litio. Y se ha celebrado transversalmente porque puede ser un elemento que traiga lo mejor de ambos mundos. Y uno podría pensar, bueno, ¿por qué no explorar el mismo camino en materia de vivienda en Chile? Tenemos empresas públicas, tenemos una historia de empresas públicas también, y que se podrían generar consorcios con empresas privadas en la materia. Entonces, ¿cómo es esa experiencia de Nasuvinsa, de la empresa pública, en tu caso, que además existen en otros estados en España? Y que puede ser algo bien interesante para todas estas otras innovaciones que has mencionado de poder acceder a la vivienda. Pregunta muy relevante, Sebastián. Salto ahora mismo a lo de las empresas públicas y a las formas de colaboración público-privada, aunque es una expresión lo de la colaboración público-privada que se ha dicho tanto que igual la hemos desgastado. Y ahora hay que empezar a explicar de qué colaboración pública-privada estamos hablando. Pero el tema de tener diferentes soluciones y mezclar regímenes de acceso, tú bien señalabas que puede servir para los itinerarios personales y familiares, pero otra cosa muy interesante y desde el punto de vista de un gestor público relevante es que regímenes jurídicos de acceso a la vivienda que implican más esfuerzo presupuestario público con otros que implican menos esfuerzo presupuestario público generan un contexto de subsidios cruzados. O sea, por decirlo, digamos, muy a las bravas. Si uno tiene un programa de arriendo público o público-privado, pero a la vez tiene también algún programa de venta de vivienda controlado, con algunas condiciones de interés general, en el programa de venta va a ganar dinero. Y en el de arriendo, por lo menos a corto plazo. A medio y largo no, pero a corto plazo va a tener unos déficits de tesorería. Unas cosas sirven para compensar otras. Y esto es relevante porque si lo que queremos hacer, y yo entiendo de los contactos que he tenido con colegas en Chile, que hay una vocación de experimentar y de generar un nuevo ecosistema de proveedores de vivienda social y asequible, si uno quiere hacer eso, lo diré muy a lo bruto. No se puede hacer sin empresas públicas y no se puede hacer solo con empresas públicas. Entonces, este conjunto de entidades, ahora mismo en el sector en España estaremos unas 150 empresas de capital totalmente público. Generalmente son propiedad de las regiones, hay muchas de ciudades. Las de las ciudades grandes suelen ser empresas potentes. Bueno, tienen un papel muy importante porque lo que hacen son como hubs de innovación, cosas que el mercado no se atreve o que no sabe. También digámoslo todo, ¿eh? A veces sabemos más en el sector público empresarial. Bueno, se lanzan, se experimentan, se prueban y aquí hay una doble vía, o por lo menos en el trabajo que yo hice en Euskadi, en el que tuve el honor de poder hacer en Barcelona, y el que estamos haciendo en Navarra es ¿qué sé hacer yo como sector público? Porque si tú vas a colaborar con un tercero, pero tú no conoces tu negocio, no vas a estar en una posición intelectual de igualdad. Tú tienes que saber construir, tú tienes que saber rehabilitar, tienes que saber arrendar. Si no, te pueden engañar por el camino. Entonces, el que haya este pool de empresas públicas favorece la posibilidad, primero, de prestar un servicio a una serie de familias, porque les atiendes a precios inferiores a los del mercado, con unas viviendas de una calidad que en general en España, sobre todo las últimas viviendas que se producen por el sector público, son de calidad alta. Y después, partiendo de que tienes un sector público pequeño, incipiente, podría ser mejorable, sin duda. Pero ese sector público lo que le lanza es una llamada al sector privado y le dice: ¿quién quiere venir a trabajar conmigo? ¿Hacerse rico a corto plazo? No, ese juego no lo estamos jugando. A generar una masa patrimonial que a largo plazo sirva para que el sector público tenga una parte de la población alojada a precios asequibles y el inversor privado tenga un retorno razonable. Y eso está empezando a haber proyectos interesantes
en España, con dos grandes modelos. Uno en el que la Administración cede en derecho de superficie a 75 años el suelo a un privado que elige a través de una licitación, y ese privado tiene que construir viviendas protegidas, viviendas de interés social, y las tiene que tener en alquiler protegido, arriendo social o arriendo asequible se llamaría aquí en España. Pasado ese tiempo tiene que devolver el suelo y las viviendas, una concesión. Ustedes tienen muchísima experiencia en concesiones, una concesión normal y corriente, pero están haciendo un modelo adicional que a mí me parece de interés y me parece más europeo, que es empresas públicas le dicen, también a través de una licitación obviamente, al sector privado, quién quiere ser mi socio, quién quiere poner capital social, lo ponemos juntos, a mitades. Yo aportaré suelo en derecho de superficie, usted, sector privado, aportará el equipo técnico, yo no pondré trabajadores, mis trabajadores de la empresa pública están haciendo sus cosas y también se encargarán de controlarles a ustedes, y invertimos juntos. Y porque esta es una pega que yo tengo con las concesiones. ¿Qué pasa cuando una concesión sale mal? Que se llama al Estado para que te rescate. Claro. Porque si la concesión es muy grande, el problema no lo tiene el concesionario, lo tiene el Estado. ¿Qué ocurre con una empresa mixta al 50%? Que las dos partes están interesadas en avanzar y que el privado no puede esperar que si las cosas van mal le van a rescatar. Si se gana dinero y a largo plazo el arriendo asequible deja beneficios, si se gana dinero lo ganan las dos partes, y si se pierde dinero lo pierden las dos partes, y al directivo público le despedirán y al directivo privado pues también ocurrirá lo mismo. Entonces todo esto está naciendo en España, es todavía muy incipiente, nace sobre una tradición europea muy densa, y mi tesis, y aquí ya sí que me voy a tirar a la piscina y igual digo tonterías, es que hay muchos países en América Latina, y creo que Chile es uno de ellos, en los que es posible desarrollar programas públicos, y el plan estratégico del gobierno de Boric está hablando de generar vivienda de interés social y vivienda en arriendo público. Es posible lanzar ese esfuerzo y, o sea, no es, otra vez no es o, es y a la vez generar espacios donde haya posibilidades de coinversión, inversión pública, inversión privada, gestión conjunta. Si sale bien, todos estamos contentos; si sale mal, a todos nos llamará la atención. Y es una reelaboración pues, del modelo holandés, del modelo austriaco, del modelo francés, en parte del modelo escandinavo. Tenemos que hacer nuestra propia lectura de esa tradición occidental de trabajar juntos. Podemos transformarlo en el modelo chileno eventualmente, con todas las consideraciones que han mencionado, Javier. Ojalá haya un modelo chileno el día de mañana, que lo estudiemos además. Claro. Javier, te agradezco toda la experiencia, todas las luces, con todas las consideraciones también que mencionaste. Sabemos que es otra la realidad que se está viendo en España. Otro día hacemos un stand-up los dos, porque además Javier es stand-upero, así que para los que sepan... Aficionado. Solo aficionado. Y nada, muchas gracias por estar acá presente hoy día. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y ha sido un verdadero placer. Chao. Chao. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.